Día histórico para el Tour de Francia, en donde los números indican que se ha impuesto un nuevo récord en la carrera. Jornada con varias caídas que dejaron algunos abandonos y duro trabajo de los equipos para mantener las posiciones en la general. Amigos de España y América, sean ustedes bienvenidos a este breve resumen de la 13ª etapa de este Tour 2021. Tras el triunfo de Nils Politt el día anterior al imponerse en la fuga, las clasificaciones principales no tuvieron cambios significativos, manteniendo a Tadej Pogačar al frente de la general, aventajando por casi 5 minutos a Uran, Vingegaard y Carapaz, quienes son los que en este momento pelean por el podio. Nairo Quintana encabeza la clasificación de montaña y el británico Mark Cavendish es el dueño de la camiseta verde con una ventaja relativamente cómoda sobre sus perseguidores. Hoy el trazado de 220 kilómetros era sobre el papel una oportunidad de llegada masiva, con un solo puerto de cuarta categoría en el kilómetro 50 y un sprint especial sobre la mitad de la carrera. Tras varios intentos en los primeros kilómetros por conformar la fuga, finalmente fueron 3 los hombres que lograron meterse en ella. Fueron ellos Omar Goldstein del Israel Startup Nation, Pierre Latour del Total Energies y Sean Bennett del Quebec Nexthash, quienes al paso por el último puerto de montaña ya tenían una ventaja superior a los 4 minutos sobre el lote, el cual venía rodando a una alta velocidad, pues la renta iba aumentando y no querían sorpresas en los tramos siguientes. Aún así se dieron algunas escaramuzas por parte de ciclistas que querían partir del lote para unirse a la punta, pero el de Koenig Quickstep con Alaphilippe a la cabeza era esa aduana que no permitía el paso de más gente y continuaba apretando el ritmo para cortar la brecha con los 3 fugados. Llegamos al sprint intermedio del kilómetro 115. Ahí el trío de punta pasaba sin pelear los puntos, y 2 minutos y medio después era el turno para el grueso del pelotón, en donde Sonny Colbrelli le ganaba el sprint a Michael Matthews y Morkov. Poco después vino una caída en la que se vieron involucrados más de una veintena de ciclistas, y en donde los más afectados fueron Roger Clough del Lotto, junto a Lucas Hamilton y Simon Yates del Bike Exchange, teniendo los 3 que abandonar la carrera y acumulando así el retiro número 33 desde el comienzo de la carrera en Brest. Luego del incidente se fue reduciendo la diferencia con los 3 de punta, hasta que gracias al trabajo de Alpecin y Quickstep fueron neutralizados a falta de 50 kilómetros para la línea de meta. De inmediato viene un contraataque de Quentin Pache del B&B Hotels que saca algunos segundos de diferencia, y seguidamente se presenta un nuevo enredón que esta vez involucra a 2 ciclistas del Quebec, Carlos Barbero y Sergio Luis Henao, que por fortuna no reviste mayores implicaciones y pueden continuar en carretera. El intento de Pache ha sido neutralizado, y misma suerte corre Jan Bakelans, que previamente también había tratado de irse en solitario. Con la amenaza de vientos al final, los equipos de los favoritos se ponen al frente para proteger a sus hombres o para intentar generar cortes, excepto el UAE de Tadej Pogačar, que inexplicablemente viene solo y ha podido ser vulnerable a los ataques rivales. Así avanzan los kilómetros y llegamos a los últimos metros de carrera. Se forma el de Koenig con Kasper Asgreen al frente, seguido de sus compañeros Ballerini, Morkov y Cavendish. Llegan bien posicionados al salir de la última curva, pero el tren del DSM que trabaja para Chessball ha emparejado las acciones e incluso lo supera. David Ballerini ataca desde lejos y el español Iván García Cortina sale a cerrar el hueco, situación que aprovecha inteligentemente Michael Morkov para aprovechar la estela y así imprimir más velocidad al lanzamiento de su compañero Cavendish, quien en los últimos metros solo debe dar unos pocos pedalazos para refrendar el grandísimo trabajo de su equipo y llevarse su victoria número 34 en la historia del Tour. Igual el récord de triunfos que consiguió Eddy Merckx hace más de 45 años y está a una sola de convertirse en el ciclista más ganador de etapas en las 108 ediciones que ha tenido la carrera. Con este triunfo Cavendish se consolida en la clasificación de los puntos. Nairo Quintana no tuvo inconvenientes para mantener el primer lugar de la montaña, y Tadej Pogačar sigue al frente de los jóvenes, así como de la clasificación general en la que supera a Rigoberto Urán por 5.18, Jonas Vingegaard por 5.32, Richard Carapaz 5.33, Ben O'Connor por 5.58, sexto y séptimo por encima de los 6 minutos vienen Wilco Kelderman y Alexei Lutsenko, Enric Mas a 7.11, Guillaume Martin a 9.29 y Pello Bilbao cierra el top 10 a 10 minutos 28 segundos. Mañana etapa de media montaña con 184 kilómetros de recorrido y 5 puertos de montaña de segunda y tercera categoría distribuidos a lo largo del trazado, con el atractivo de una bonificación en tiempo sobre el último puerto a 13 de meta, a la que arribarán luego de un vertiginoso descenso. Gracias a cada uno de ustedes por ver nuestro resumen y esperamos que sigan en sintonía. Si no se han suscrito al canal pueden hacerlo dando clic en el botón rojo abajo a la derecha. Para todos un gran abrazo y pasen feliz viernes.